Buenos días. Hola, buen día. Hola, buenos días. Buen día. Buen día. Buenos días. Bueno, ¿cómo están? Todo bien, por suerte. Bueno, me parece que ya tenemos a todos. Vamos a ver las personas que pidan ingresar de aquí en adelante, las admitimos, pero si les parece, comenzamos. Okay. Bueno, no, básicamente, primero que nada, preguntarles si se habían entendido las consignas y el material que pusimos en esta nueva unidad, donde creo que teníamos fecha para el domingo, para la entrega, pero ahora vamos a ver si modificamos una cosita, siempre y cuando nos pongamos de acuerdo. Así que, no sé cómo, a ver, díganme ustedes si se entendió el material, si accedieron al material, si lo pudieron manejar, qué cosas tendríamos que ajustar de esa unidad. A ver quién quiere consultarme, porque tal vez alguien que haga una consulta estará de alguna manera consultando algo que a otras y otros estudiantes también les resulte una inquietud, ¿no? o alguna duda. Profe, sí. Yo estuve leyendo el material y viendo los videos, ¿no? Lo que no sé bien es cómo incluir las lecturas que nos dice sobre Adam Smith y eso, que dice que son como lecturas que podemos agregar también. No sé bien cómo... No, solamente mencioné los títulos de las obras clásicas de los dos máximos exponentes del liberalismo. Lo que pasa es que leer los libros de Adam Smith y de Ricardo sería una especie de equivalente a leer El Capital de Marx. Y la verdad que eso no es algo que, o sea, ustedes lo pueden hacer, pero no es algo que entre dentro de una consigna de una carrera de grado, porque la verdad sería leer obras clásicas de miles de páginas, con un lenguaje técnico que no siempre es entendible para personas que no son especializadas. Hay una cantidad de capítulos económicos del Capital que están llenos de fórmulas matemáticas que por mi formación por mi formación que no es la de un economista, no las entiendo, entonces mucho menos se lo podría dar a ustedes. Yo simplemente lo que hice fue indicarles entre paréntesis cómo se llaman las obras de Smith y de Ricardo. Lo que sí, ayer una compañera me mandó un mail individual diciéndome que a partir de la página 15, creo que es en el apunte del discurso liberal, se comienza a hacer como un resumen de algunos párrafos salientes de las obras de algunos autores que están ahí mencionados. Eso sí se puede leer, porque esos son resúmenes pequeños de algunos tramos salientes de esos autores, y son poquitas páginas, y eso forma parte del material. Pero no las obras. No sé si vos te referías a cuando yo puse La riqueza de las naciones o el Tratado de Economía Política, que son las obras de Smith y de Ricardo, pero no hay que leerlas, solamente mencioné
cómo se llaman sus obras cumbres, sus obras más importantes. Claro, eso. Bueno, gracias. Porque la consigna era hablar del liberalismo y del marxismo, ¿no? Sí, profe. Escribir uno sobre liberalismo y otro sobre marxismo. Sí, yo la verdad que el discurso liberal todavía no me adentré demasiado, hice una lectura rápida, pero de lo de marxismo sí, está muy claro el texto, para mí está súper claro, como muy simple, y con los videos está también, se resume bastante los temas. Eh, a mí me surgió una duda al final, pero es por ahí más para ver qué fue lo que pasó en realidad, porque cuando Lenin en los primeros momentos digamos, de esa revolución, aparta a los chicos de las casas y censura la religión. ¿Eso no estaba en los textos de Marx o sí estaba? Lenin tomó esas decisiones, digamos, eh, solo, creyendo que eso era lo que No, necesitaba el comunismo. no. Lo que pasa es que, bueno, primero que lo más conveniente siempre sería, para mejorar la captación del marxismo, entender el liberalismo, porque en definitiva Marx lo que hace es trabajar sobre su época. Si bien él estudia, casi diría antropológicamente, la conformación del ser humano y de la sociedad a lo largo de toda su historia, básicamente su mensaje político y económico es combatir el sistema dominante en su época. Profe, perdón, buen día. No había visto que había empezado la clase. ¿De quién estamos hablando? Y de marxismo y liberalismo. Ahí va, perfecto. Pero además no es que estoy dando clase, estaba respondiendo una pregunta. Que de eso se tratan, digamos, estos encuentros, de tratar de evacuar las dudas y si es posible, con eso ampliar algún contenido o darle más, explicarlo más en detalle. Bueno, entonces hay que entender globalmente cómo funciona el liberalismo, porque el liberalismo nace como respuesta a la monarquía y como respuesta a la complejización de la economía. Entonces ahí siempre ustedes van a ver que se van encontrando los caminos de la economía y de la política, ¿no? Cuando la economía produce cambios, necesariamente eso produce una transformación en la sociedad que reclama un nuevo tipo de autoridad, una nueva forma de gobierno. Y cuando hay una nueva forma de gobierno, eso de alguna manera transforma también a las clases sociales existentes, o bien para beneficiarlas o bien para perjudicarlas, ¿no? Depende de los intereses que se defiendan de ese gobierno. No hay gobiernos neutros, ¿no? Que digan, somos para todos igual. La verdad, eso puede existir en los enunciados, pero no existe en la realidad. Entonces, el liberalismo que contesta a los abusos de la monarquía con un reclamo de igualdad, de libertad, desemboca, digamos, esto lo hace como corriente filosófica,
pero desemboca en una corriente económica, es decir, convertir esa libertad en libertad de mercado. Y la libertad de mercado es la que produce tremendos abusos y tremendas desigualdades. Y ese es el contexto en el cual se desarrolla el marxismo. El marxismo, con textos básicamente de Marx y de Engels, tal vez el que más insistió en el Capital, en la ortodoxia, en el cuestionamiento a las instituciones del capitalismo, fue Engels, probablemente más que Marx, para ir respondiendo a la pregunta. Porque, en definitiva, el liberalismo implica una organización integral de la sociedad. Es decir, no únicamente organiza las instituciones económicas, sino que organiza las instituciones sociales. Hay toda una interpretación religiosa, una interpretación jurídica, que ocupa el lugar de la superestructura, como habíamos dicho, ¿no? Como está en el material que ustedes vieron. Y por lo tanto eso después incluye también una determinada manera de organizar la vida familiar y de establecer, por ejemplo, la institución de la herencia. Entonces, hay una contradicción, dice Marx, entre proclamar la igualdad ante la ley y al mismo tiempo la herencia como institución económica. ¿Por qué? Porque ¿hasta qué punto es igual ante la ley? Supongan, si pudiéramos imaginar, es algo que no existe en la realidad, pero lo planteo como para imaginarnos cómo se organiza la sociedad y cómo Marx después responde a esa organización de la sociedad. Y es lo siguiente, ¿cómo se puede hablar de igualdad ante la ley si en una primera generación, podríamos decir, partieron de un lugar de igualdad, pero por X razones? Un sector de la sociedad avanza de determinada manera y otro avanza menos. Ahora, la segunda generación, los hijos de ese primer segmento que surge igual, ya no van a ser iguales, porque uno de ellos se ve favorecido por la institución de la herencia. Es decir, no trabajó todavía, no se incorporó a la vida económica, y aún así llega con toda una carga económica, con una carga de beneficios económicos, producto de la propiedad privada de su familia. Entonces, lo que dice Engels es que la religión y ese tipo de organización social a través de la familia clásica, que responde también a una mirada religiosa, ¿no? La unión del hombre y la mujer con el objetivo de la procreación, eso favorece el desarrollo del capitalismo. Entonces lo que hay que hacer, lo que el marxismo tiene que hacer, es eliminar esas instituciones. Eso después es complementado con una cantidad de escritos y de obras que no solamente hace Lenin, sino que hacen otros revolucionarios de Rusia, que se pasan tratando de interpretar el pensamiento de Marx y de Engels y adaptarlo a la sociedad rusa prerevolucionaria, y entonces llegan a esa conclusión. Y entonces, al principio, que venía con un ímpetu tremendo la revolución, se tiende a radicalizar, es decir, a tomar las posiciones más duras, sobre todo
porque la revolución tiene toda una primera etapa en la que no únicamente se dedica a desplazar al zar del poder, sino a discutir al interior de los propios revolucionarios cuál va a ser el régimen que va a reemplazar al zar. Cuando el sector bolchevique derrota al sector menchevique, que es lo que era el sector moderado, que era un sector que pretendía instalar en Rusia un modelo socialdemócrata, es decir, un modelo intermedio, un modelo con algunos elementos del socialismo y al mismo tiempo elementos de la democracia liberal europea, pero es derrotado. ¿Por quiénes? Por el partido bolchevique, por quienes profesaban las ideas comunistas más radicalizadas en ese momento, donde inclusive estaba Trotsky, que era uno de los más radicales de todos. Hasta ese momento todavía estaba, hasta que es desplazado por Stalin después de la muerte de Lenin. Entonces, ¿de dónde surgen estas instituciones? De textos del marxismo, textos de Engels y textos de los revolucionarios que son posteriores a la muerte de Marx y que transitan todo ese camino que va desde 1870 y algo que muere Marx, 73 o 75, hasta finales del siglo XIX, que es donde se comienza ya a preparar el terreno de la revolución. Hay una primera revolución fallida, primero hay una en 1893, después hay una en 1905, y sobre todo, todos estos textos se completan entre 1905, que es un intento fallido de revolución, hasta 1917, que es donde verdaderamente se concreta el triunfo de la revolución. Pero después se dan cuenta de que entre todo lo que Rusia le había tenido que pagar a Alemania para retirarse de la guerra, más la guerra civil, más todo lo que fue el proceso revolucionario, las consecuencias de eso son una pobreza inicial de la población tremendo. Entonces Lenin mismo dice, si nosotros no somos capaces de demostrar que económicamente la gente va a estar mejor, la revolución va a retroceder y va a ser derrotada. Entonces dice, tenemos que tomar todas las medidas necesarias para poder darle resultados económicos a la gente. Y se da cuenta que parte de estas dos grandes medidas, que era que entregar la educación de los chicos al Estado y prohibir la religión, generaban un repliegue económico en la actividad económica de la población y una especie de repliegue moral. Es decir, la gente no apoyaba todo lo que debería apoyar a la revolución. Entonces ahí es donde él se da cuenta de eso, revisa esas medidas, vuelve atrás con esas medidas, le otorga extensiones de tierra pequeñas en propiedad privada a muchos campesinos, y a partir de allí se empieza a recuperar la economía. Lo único que después Lenin primero se enferma, entonces todo el año 1923 es un año muy complicado porque Lenin está muy enfermo, en el año 24 muere, y recién hasta que Stalin se consolida en el poder, y es ahí recién donde se empiezan a ver los resultados de todo el desarrollo económico, industrial de Rusia, que era un país que tenía todos los elementos para ser una gran potencia, por su extensión, porque comunica Asia con Europa, porque encuentra petróleo, porque tiene grandes cantidades de tierra, y además porque tiene una historia vinculada con ese afán, con ese semblante imperial, digamos, ¿no? De no quedarse dentro de su propio territorio, sino también tratar de controlar a toda la región, que es lo que después lleva a la anexión de distintas repúblicas que pasan a formar, de Rusia pasan a formar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que es el nombre que adopta el Estado desde 1917 hasta 1991,
que se disuelve la Unión Soviética después de la caída del muro de Berlín. No sé si con esto quedó más o menos planteada Sí, sí, entiendo que se fue, digamos, también se fueron planteando Lenin y los que siguieron, trataron de interpretar también esos escritos a su manera y digamos, en la coyuntura que tenían en su momento. Tal cual, sí, absolutamente. La verdad que todo el periodo que va entre 1905 y 1917 es un periodo de una riqueza intelectual impresionante. Impresionante, por las revistas que se editaban, por la prensa obrera, digamos, que se editaba. Además, Lenin es condenado al exilio. Lenin no estuvo en Rusia durante todo ese tiempo. Tal es así que cuando se produce el proceso revolucionario de 1917, en plena Primera Guerra Mundial, Lenin está en Alemania y tiene que venir en un tren camuflado, donde Alemania acepta entregar a Lenin a Rusia como parte de todo ese proceso de la guerra, y viene en un tren absolutamente controlado, de manera secreta. Entonces, pero, ¿qué quiero decir con esto? Que los revolucionarios observan, se empapan de la realidad europea, de esa manera también de alguna forma incide sobre su pensamiento, transforman sus obras, y hay una literatura revolucionaria, tanto en lo económico como en lo social, extraordinario. Y además, la verdad que es uno de los periodos más ricos en los avances del feminismo. Ustedes saben que la mujer adquiere un papel central en la lucha revolucionaria, y no solo en la lucha revolucionaria, sino después de la revolución, en el trabajo campesino, en el trabajo del campo, y en el trabajo en las fábricas. Está de la mano, digamos, de esa ideología, de esa nueva ideología, la mujer a la par del hombre, cosa que también a las clases altas les resultaba tremendamente chocante, porque ellos venían de una tradición patriarcal, digamos, donde el rol de la mujer estaba totalmente subordinado al del hombre. Todo eso después se aplaca con Stalin, porque Stalin, esa fue la gran lucha entre Stalin y Trotsky, ¿no? Que se tiene que exiliar después y muere en México. Pero al mismo tiempo, unos años antes de morir, funda una nueva estructura política internacional, trotskista, porque Stalin dice, no, paremos un poco la profundidad de la revolución y consolidemos la revolución en nuestro país, y después vemos cómo se hace el proceso revolucionario en otras sociedades. En cambio, Trotsky hablaba de la revolución permanente, ¿no? Por eso ustedes tienen, salvando las distancias, la herencia de todo eso es tener, por ejemplo, en la Argentina, al Partido Comunista, que es la herencia del viejo Partido Comunista Soviético, y los partidos trotskistas, digamos, que están muy separados entre sí. Yo le pierdo de vista las siglas. Uno se llama FIT, el otro, no sé, el Partido Obrero, que no recuerdo exactamente todos los nombres, pero que son de raíz trotskista. Y siempre van a ver que caminan separadamente del Partido Comunista. ¿Por qué? Porque uno sigue históricamente la línea de Stalin y de la Unión Soviética, y la otra la línea de Trotsky, que se había exiliado de la Unión Soviética. Porque él pierde la disputa por la sucesión de Lenin, y después es perseguido, como son perseguidos muchos de los revolucionarios en el periodo más duro del estalinismo. Bueno, díganme algo más de esto, o si ustedes más o menos tienen encaminado. El trabajo es simple, pero como sigue siendo todavía histórico, yo quería después combinarlo con dos elementos más de actualidad, no ir solamente desde la historia hasta el presente,
sino irme echando con algunas cosas del presente. Pero escucho... Yo tenía una duda Sí, de el liberalismo, a ver. porque había leído el texto que dejó, pero por ahí lo entendí más que sí o sea, realmente no le seguí mucho la línea porque me pareció un poco complicado y lo vi más así como de la democracia. Y luego estuve buscando en la nube otros textos, leí otro que no recuerdo cómo se llama, pero era del liberalismo, pero más económico. Entonces no sabía si tenía que hacer el trabajo sobre el liberalismo respecto de lo económico o más de lo político, pero bueno, usted acaba de decir que era como algo junto. Pero sí quería saber si había otro como para complementar lo que he leído, porque siento que me falta para entender. Miren, no, yo no agregaría más texto. Yo lo que haría inclusive en ese caso es plantear en el trabajo, cosa que no está mal, conmigo por lo menos, que no está mal que lo hagan, que es plantear estas mismas dudas en el trabajo, en la devolución. Vos decís, bueno, muy bien, yo leí este material y saqué esta y esta conclusión en cuanto al régimen político. Y al mismo tiempo fui a ver otro texto y me pareció que predominaba lo económico. Y ahí ver, y yo después, a partir de esa devolución, puedo retransmitirte alguna cosa. Ahí, si ustedes entran al canal de video, van a ver unos textos que los van a ayudar. Un video que probablemente los ayude un poquitito, porque reafirma probablemente el padre del liberalismo, John Locke. Y Locke tiene algunas apreciaciones, lo mismo que Rousseau. Ustedes van a ver un video que dice textos de Locke y de Rousseau, que son textos que de alguna manera completan la línea fundamental del contractualismo. A ver, vamos a tratar de resumir lo siguiente. Básicamente el siglo XIX es el siglo donde se consolidan las ideas, tanto filosóficas como económicas, del liberalismo que se habían gestado durante el siglo XVIII. El siglo XIX las lleva esas ideas a acciones de gobierno, a construcciones políticas y a la redacción de las constituciones liberales. Entonces, el siglo XIX es el siglo de la burguesía, creo que está dicho en alguno de los videos. Es el siglo de la burguesía y del liberalismo, y de las constituciones liberales, del individualismo, del derecho que construye la clase dominante para defender básicamente la propiedad privada individual. Se construye, bueno, si se nos termina la clase, nos volvemos a conectar enseguida, ¿sí? Están faltando 9 minutos y pico. Bueno, les decía, se construye para defender la propiedad, se construye el derecho penal moderno también, con toda una construcción, con toda una doctrina de la criminología que no concibe al delincuente como una consecuencia social de la desigualdad del sistema, sino como un elemento indeseado por la sociedad.
Por eso le da hasta características antropológicas propias al delincuente. Se construye toda una doctrina a partir de un autor italiano que se llama Lombroso, que decía que había hecho un estudio de la corteza cerebral y que había toda una configuración anatómica del delincuente. Y que eso además se traducía en su propio rostro, en sus características. Tenía que tener rostro anguloso, con rasgos muy salientes, y eso configuraba toda una caracterización física del delincuente. Se daban cuenta por sus rasgos físicos de si era delincuente o no. Fíjense qué locura, ¿no? Que tenía que ver con toda una preeminencia que tiene la ciencia en el siglo XIX, ¿no? A través de los grandes descubrimientos, etc. Bueno, entonces, las ideas económicas de tenemos una economía más compleja, antes teníamos una economía agraria, ahora hay una economía mucho más diversificada. Eso genera una nueva clase social, esa clase social dominante, ascendente, necesita ocupar el gobierno. Y desde ese lugar en que la clase dominante ocupa el gobierno, para defender sus propios intereses, se construye toda una filosofía jurídica, toda una estructura cultural, todo un andamiaje cultural para consolidar y para sostener esas ideas y esas instituciones económicas. Por eso que lo económico y lo político van juntos. Y la democracia es cierto, es el sistema que resulta, la democracia liberal, la democracia de partidos, pero al mismo tiempo es una democracia donde no tiene la misma capacidad para decidir la clase dominante que la clase obrera, porque no tiene el mismo tiempo para reflexionar, porque no tiene las mismas herramientas para el estudio, porque no tiene los mismos recursos económicos. Entonces, les pongo un ejemplo que también está en uno de los videos, que es cómo se forma el Estado argentino. Entonces, fíjense que Sarmiento, que es elegido presidente en 1868, se entera de que lo designan presidente cuando él va hacia Estados Unidos para ser agregado cultural ante la Embajada Argentina en los Estados Unidos, hace una escala en Brasil con su barco, y ahí le avisan que tiene que volver a la Argentina porque tiene que asumir la presidencia. Entonces, díganme ustedes, ¿dónde está lo democrático ahí? La Constitución de la Argentina, que se había sancionado 20 años antes o 15 años antes, en 1853, hablaba de los partidos políticos, la elección, el voto, el sufragio y todo eso. Pero, ¿dónde estaba lo popular ahí? Era una élite. Era una élite. Entonces, se declama una cosa en el texto de la ley, pero la manera en que ese texto legal se concreta en la realidad es a través de una élite política centralizada en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, la Argentina figura como un país federal en la Constitución, pero su sistema de poder se construye de un modo completamente unitario y centralizado. Bueno, eso mismo reproduce el sistema de poder en todo el mundo. Entonces, la democracia es cierto que era un sistema más abierto que la monarquía, pero no un sistema que abarcara a toda la sociedad. Esto es lo que trata de resolver la socialdemocracia por un lado y el marxismo por otro lado, que es cómo incorpora al proletariado a un sistema de decisiones políticas. Díganme las dudas que les surjan de esto que yo digo, de los textos, porque una vez que redondeamos esto, vemos cómo planeamos las 2 o 3 semanas siguientes, porque tenía 2 tareas que se interpusieron en el medio como para poderles proponer.
y vamos haciendo la clase un poquito más movida. Puede aparecer un poquito más desorganizada, pero va a estar más movida y va a ser más rica. Profe, una pregunta. Sí. Hay una parte del texto de la democracia liberal, en realidad no sé si una parte habla bastante sobre que la democracia actual, digamos, contemporánea, es completamente diferente de la democracia antigua, que era la democracia griega, me parece, Sí. sobre la actividad de cada uno. ¿Usted podría dar explayarse un poco sobre eso, que para mí en el texto es un poco confuso, tal vez? Sí, es la verdad que lo que quiere plantear ese texto en esa parte es justificar lo que se llama democracia representativa. Es decir, las leyes en la antigüedad, o sea, hace el corte, ¿no? Una cosa es la democracia antigua, donde los griegos iban al ágora y ahí discutían y la conclusión era la ley y estaba hecha por todo el pueblo, cosa que creo que yo en alguna clase lo debo haber dicho, en alguno de los videos, que no era exactamente así, porque primero que la sociedad griega estaba dividida entre libres y esclavos, y solamente podían ir los libres. Entre los libres había tres grandes segmentos, que eran los filósofos, los militares y los comerciantes y los trabajadores. Y los trabajadores que no tenían propiedad, que no tenían patrimonio económico, ni conocimientos filosóficos, no podían participar del ágora. Y además estamos hablando únicamente de los hombres, las mujeres no podían participar del ágora. Quiere decir que esa democracia, que aparece como democracia directa, donde el pueblo es el que decide la ley, cuando ustedes empiezan a descontar todos estos segmentos que no podían participar, las mujeres, los esclavos y dentro de los libres, los que no tenían patrimonio ni podían acreditar conocimiento, las leyes las tomaba una parte muy pequeña del pueblo. Y además, Grecia se organizaba a través de la ciudad-estado, quiere decir que eran ciudades muy pequeñas. La polis era un lugar muy pequeño, de no más de varios miles de personas. No eran millones como tenemos ahora, como fuimos teniendo después. Entonces, esa democracia era una democracia denominada directa. Ahora se va a terminar el video, por eso prefiero, si les parece, prefiero que termine el video y sigo con la otra democracia, con la democracia representativa o indirecta, en la segunda parte. Ok. Bueno, escuchen, lo termino porque faltan segundos nomás. Así que lo termino y nos conectamos de nuevo lo más rapidito posible. Espero que termine igual, espero que termine solo.